Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios.
Santo Espíritu que derramó la vida de Jesús. Veo al Señor en esa madre que ora con fervor. Veo al Señor en quien blande su espada con valor. Veo al Señor en quien no se avergüenza de su amor y con sus ojos fijos en el cielo camina al paso de un vencedor. En sus obras gloriosas le contemplo, le veo conmovido de emoción, y en todo lo que ha hecho revela su amor. En todo lo que existe veo a Dios, en todo lo que ha hecho revela su amor. En toda la creación yo veo a Dios. Veo al La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Me congrego en el Tabernáculo Ebenezer Barquisimeto, Venezuela. Nací en Carora. Les doy mi testimonio de cómo el Señor llegó a mi vida, sacándome del error que, así como a Nicodemo, le buscó en la oscuridad, en sombras que no eran del todo verdaderas. Estando de pequeña, como a los 17 años, me da la inquietud por entrar a un convento religioso, y allí adquirí muchos conocimientos, destrezas, escuché la palabra de Dios de otra manera. Habían muchas lagunas allí que hacían tropiezo para ese encuentro con esa palabra, porque una cosa era la palabra y otra cosa era el testimonio que se vivía allí. Eso hizo que yo tomara la decisión de retirarme de ese lugar, porque en realidad allí no encontré lo que buscaba. Cometí errores, cometí faltas, pero desde esa falta el Señor me habló, tocó mi corazón y me hizo ver la vida de otra forma. Me hizo sentir el valor de la vida, me hizo sentir cuánto me ama, y por eso seguí en esa búsqueda, y en la que ahora, por la gracia de Dios, he encontrado su paz, he encontrado esa paz, esa alegría y esa necesidad que tanto anhelaba. Su presencia en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que decido en mi vida. Viví en un hogar con mucho amor, con muchos principios, con valores, papá, mamá, hermanos, y desde ese mismo hogar salió mi inquietud por buscar las cosas de Dios, viéndolos a ellos, buscar de Dios, aunque de manera muy equivocada. Y así el Señor fue abriéndome puertas
hasta que encontré en el camino, de camino a Mérida, un instrumento que el Señor puso para que me hablara de su verdad. Esa verdad que me ha hecho cambiar, me ha hecho ser una persona diferente, me ha dado otra manera de pensar, de ver la vida, me ha hecho tomar decisiones con más seguridad, me ha dado me ha cambiado el carácter y me ha dado una paz y una alegría que solo Él ha podido dar. Le hago saber de mi testimonio porque sé que esta verdad en la que creo es única y le animo a dar el paso, que solo el Señor tiene, solo su palabra tiene la verdad plena, esa verdad que necesitamos en nuestra vida para poder crecer en santidad. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 65. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confiando en la guianza del Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo, en la confirmación del Espíritu Santo a nuestros corazones ante la palabra que ha de ser hablada, que debe ser guiada, debe ser inspirada y confirmada por Dios. Dios tiene que tomar esa palabra y vivificarla en sus corazones siempre y cuando ustedes realmente desean hacer la voluntad del Señor. Eso es algo muy importante, la actitud ante el querer. Escuchen, la actitud ante el querer obedecer la voluntad perfecta del Señor. Eso es algo muy importante porque si Dios ve que usted, quien me escucha en esta hora, tiene el deseo de hacer lo correcto, tiene el deseo de hacer la voluntad perfecta del Señor, tiene el deseo de hacer y está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que usted haga y que yo haga, entonces allí, Dios se va a poder manifestar a nuestras vidas. Y tengan la completa seguridad de que Dios se va a mostrar a usted y se va a mostrar a mí. Pero el deseo es algo muy importante. Cuando usted realmente desea algo, usted lo busca. Usted estará primero convencido, deseoso de tener y después va a buscar eso. Porque cuando algo es valioso para uno, y uno desea eso, entonces uno busca eso. Uno desea eso, uno le pide al Señor que le muestre, que le revele y le confirme su voluntad. Porque debemos todos los que escuchamos en esta hora entender algo muy importante. La voluntad perfecta del Señor, eso se ha hablado en anteriores oportunidades, es lo que Dios quiere para usted. Dios no tiene medias voluntades. Dios no tiene una voluntad pero no estoy muy seguro. El Dios perfecto, que todo lo que Él piensa y todo lo que Él hace es perfecto, y todo lo que Él dice es perfecto, ese Dios desea que nosotros hagamos eso perfecto que Él quiere que nosotros hagamos. Las cosas naturales tipifican las espirituales. Si usted toma una herramienta, usted debe saber cuál es el uso para esa herramienta.
Si usted necesita cortar algo, el instrumento perfecto es el cuchillo. Si usted necesita tomar líquido, el instrumento perfecto no es el cuchillo, es la cuchara. Si usted desea agarrarlos, vamos a utilizar las pastas, los espaguetis, o ensartar algo, el instrumento perfecto no es la cuchara. No es el cuchillo, aunque con el cuchillo usted pudiera ensartar algo, pero no puede envolver los espaguetis o tomarlos. Fíjese, hay uno que no lo podría hacer, solo lo podría tomar, otro lo podía ensartar, pero hay uno que es perfecto y es el tenedor. Cuando nosotros estamos en la mesa, nosotros utilizamos el instrumento perfecto. Si necesitamos tomar agua, nosotros no vamos a tomar la olla. Aunque la olla también, escuchen, la olla también puede almacenar líquido. Pero el instrumento perfecto para nosotros almacenar agua y tomarla es esto que tengo en mi mano, un vaso. Y si tengo sed, entonces sería más incómodo, aunque pudiera tomar en una olla. El instrumento cómodo y perfecto para tomar agua es el vaso, con su permiso. ¿Se dan cuenta? Cuando los instrumentos ocupan su lugar, su funcionamiento es perfecto. Su funcionamiento es el que Dios quiere que ese instrumento haga, hablando en lo espiritual. En lo natural, el que el hombre quiere. Cuando el hombre utiliza algo, entonces dice, este es el instrumento perfecto. Los mecánicos tienen sus instrumentos perfectos para hacer distintos trabajos. Los que trabajan en cualquier área de trabajo que usted me pudiera mencionar, escuchen bien esto, escuchen bien esto. Para trabajar cualquier área de trabajo, no importa el trabajo que usted realice, albañil, arquitecto, panadero, mecánico, aviador, pescador, sembrador, agricultor, ganadero, barrendero, vendedor de comida, chofer, todos son distintos, médicos, todos son distintos trabajos, todos dignos. Pero para realizar esos trabajos, las personas necesitan las herramientas perfectas para realizar el trabajo que necesitan hacer. Usted habla con un agricultor y él le va a decir las herramientas que él necesita para sembrar. Usted le pregunta a un pescador y él le va a decir las herramientas que él va a necesitar para pescar. Algunas no tienen nada que ver con sembrar. El ganadero, usted le pregunta qué necesita usted para poder trabajar en una hacienda ganadera. Él le va a decir todo lo que él necesita, las herramientas necesarias para poder realizar el trabajo. Usted le dice a un doctor, ¿qué necesita usted para realizar un buen trabajo en su rama de medicina? Él le va a decir todos los instrumentos que él va a necesitar. Un oficinista le va a decir lo que él necesita. Un mecánico le va a decir lo que él utiliza para arreglar los vehículos. ¿Se dan cuenta? Un barrendero le va a decir lo que él necesita
para barrer las calles y cada uno, si el instrumento que utiliza el barrendero lo tuviera el doctor, para la labor de doctor no le serviría porque un instrumento es perfecto para la obra de el barrendero y a su vez el barrendero no tendría ningún negocio teniendo un bisturí para barrer. Él le daría el bisturí al doctor y el doctor le da la escoba al barrendero. Y cada uno podría hacer su trabajo, porque cada instrumento es perfecto en el área en donde se necesita. Así es lo que tiene que ver con la posición del creyente en el cuerpo de Cristo. Cada instrumento, cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, no lo llama por llamarlo, para perdonarlo y salvarlo. Eso está bien, eso está correcto, es correcto eso. Dios lo llamó a usted para perdonarlo, salvarlo y redimirlo. Amén y amén. Pero Él lo llamó para que ocupara un lugar en el cuerpo. Él lo llamó para que usted, que me escucha en esta hora, usted realizara una labor para Dios. En la economía de Dios, usted está llamado a hacer algo. Cuando se habla esa expresión economía de Dios, usted lo puede entender cuando usted le dan un dinero para administrarlo. Los que van a hacer mercado dicen, bueno, este dinero es para comprar comida, esto es para pagar la luz, esto es para pagar el agua, esto es para pagar el internet, esto es para pagar los que pagan arriendo, es para pagar el arriendo, esto es para pagar la escuela de los hijos, eso es para estos gastos. El dinero en sí que se recibe, se divide de acuerdo a los gastos que esa persona vaya a tener. Se asigna una cierta cantidad de ese global dinero para esto, otro para esto, una parte para esto y una parte para eso. Cuando se habla de la economía de Dios, se habla que en el plan de Dios, predestinado de Dios, soberano de Dios, cuando Él lo llama a usted, ya en su economía, en la economía de Dios, cuando Dios lo pensó en usted desde antes de la fundación del mundo, no de ahorita, no de que usted aceptó al Señor, ya Dios tenía pensado cuál era su, hermano y hermana, su lugar en el cuerpo y la labor que usted estaba llamado o está llamado a realizar. En la economía de Dios debemos realizar ese trabajo. Estoy hablando del creyente. En Dios, cada redimido debe ocupar su lugar porque también se tipifica en un cuerpo. Debemos ocupar nuestro lugar. Debemos realizar la labor que Él, nuestro amado Señor Jesucristo, pensó y que nosotros hoy, ojo, debemos buscar. Escuchen, esa posición debemos buscarla, debemos desearla, debemos anhelarla, debemos apartar todo para hacer la voluntad de Dios. Nada puede estar por encima de la voluntad perfecta del Señor para nuestras vidas, porque Él lo prometió. Él dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo que tiene que ver con Dios, el bautismo del Espíritu Santo, las bendiciones de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Va a venir por añadidura la promesa para sus hijos, la promesa para su vida, la promesa para que Él lo va a ayudar y lo va a sustentar. Entiendan eso. En la economía de Dios vamos a ocupar un lugar en la medida en que nosotros
lo deseemos y lo busquemos, porque Él nos los va a revelar. Y muchas de esas posiciones están relacionadas, o por no decir todas, están relacionadas con los dones espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para hacer la obra del evangelio sobrenatural se necesitan los dones sobrenaturales, porque un don no es algo físico que usted pudiera tomar como esto aquí que tengo en mi mano. No. Es una capacidad espiritual que Dios le dio a usted como regalo, una herramienta. Cuando usted nació, Dios le dio herramientas a usted, porque en la economía de Dios, escuchen, en la economía de Dios, hasta eso hace Dios, hasta eso. Que de una vez, en el previo conocimiento, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo predestinó para algo. Desde que nació le dio las herramientas que usted iba a utilizar o que iba a necesitar. Hermano. Voy a utilizar una expresión humana para que me entiendan. Para que me entiendan lo que les estoy intentando decir. Él nació para ser mecánico. Desde que nació aquí tiene la llave, la llave de tuerca, la llave de tubo, todo lo que va a necesitar para ese trabajo. Nació para ser doctor. Estoy ilustrando algo natural para que me entiendan. Nació para ser doctor. De una vez desde que nació, no conoce ni su izquierda ni su derecha, no sabe hablar, no sabe caminar. Ya de una vez les ha asignado el bisturí, el escarpelo, los guantes para las operaciones, el aparato para ocultar, todo lo que un médico necesita. Ahora, esto lo ilustro naturalmente. En lo espiritual, así hace Dios con nosotros. Los dones espirituales que usted recibe están directamente relacionados con la economía de Dios, o sea, lo que Dios ya determinó que usted debe hacer para hacer la voluntad perfecta del Señor. La voluntad perfecta del Señor está relacionado a eso, porque en la medida en que nosotros le creamos al Señor Jesús, creamos el testimonio que Él nos ha dado de vida, de perdón, entonces nosotros vamos a estar interesados en lo que Él nos tiene a nosotros. Y vamos a buscar qué es lo que Él tiene para nosotros. Y cuando Dios lo revela, entonces, y nosotros ocupamos ese lugar, allí comienza la bendición de Dios. Allí comienza Dios a fluir a través de usted. Dios empieza a fluir a través de usted. Usted, humilde hermana, si usted ocupa su lugar en el cuerpo de Cristo, Dios la va a utilizar. ¿Y cómo? Hay muchos lugares en el cuerpo de Cristo para ocupar. Usted no necesita ocupar el lugar de predicadora, porque ese lugar Dios se lo reservó a los hombres. Si usted quiere hacer la voluntad perfecta del Señor, usted sabe que usted no es predicadora. Si usted quiere hacer la voluntad perfecta del Señor. Pero si usted decide hacer la voluntad permisiva, está haciendo algo que Dios no quiere que usted haga. ¿Se dan cuenta? Lo que implica la permisiva, Dios se lo permitió, pero no es lo que Él quiere. Y vamos nosotros a decirle a Dios qué es mejor y qué no es mejor. ¿Acaso nosotros podemos decirle al Señor, yo sé más que tú, Señor?
¿seríamos lo suficientemente atrevidos para decirle eso al Señor Jesús? Yo sé más que tú, Señor. Por eso yo hago esto. Si usted hace eso, demuestra que usted no está interesada en este caso, en hacer la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Pero si usted es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Eso se aplica a mundanos y a cristianos. El temor de Dios lo va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo primero que usted necesita. Tener temor de Dios y buscar la voluntad de Dios para que Él lo escuche, hermano. El temor de Dios es el temor de fallarle a Dios, de desagradar a Dios. Si usted en su corazón quiere hacer lo correcto, entonces el Señor se va a revelar a su vida. ¿Por qué? Porque va a buscar hacer lo correcto. Es una cosa que va a llevar a la otra. Por eso, ante lo que Dios quiere para usted y para mí, lo primero que tiene que tener su corazón es temor de Dios. Y al tener temor de Dios, entonces ese temor le va a llevar a hacer lo que a Jesús le agrada. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en una posición como esta? Yo no quiero desagradar a Jesús. Cuando eso está en su corazón, entonces Dios lo oye. Y Dios le da la petición, porque así dice Primera de Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en eso que le estamos pidiendo, que es su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Y basado en el tema que estamos hablando, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo, usted debe buscar el bautismo del Espíritu Santo para hacer la voluntad perfecta del Señor, si en su corazón está el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted en su corazón tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios y usted se rinde al Señor y usted ocupa ese lugar y hace lo que Dios quiere que usted haga, usted está haciendo una labor perfecta porque está haciendo lo que Él quiere. ¿Qué más perfecto que hacer lo perfecto que Dios quiere que nosotros hagamos? Cuando hacemos un trabajo exactamente conforme a como lo quiere el jefe, perfecto, así lo quería yo. O sea, la expresión perfecto es algo cumplido en la mente, en este caso, del jefe. Porque el jefe pensó en algo y el trabajador lo hizo. Y el jefe le dice, usted ha hecho un trabajo perfecto, porque eso era lo que yo tenía pensado. Mi pensamiento se cumplió porque usted lo realizó. Hermano, perfección es algo que se cumple. Y si nosotros hacemos la voluntad perfecta, estamos haciendo la obra perfecta. Y al hacer la obra perfecta y pedir lo perfecto, lo que Dios quiere que pidamos, y si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, eso para Dios es obediencia. Y al ser obedientes, Dios nos sella con el Espíritu Santo. ¿Van entendiendo cómo es de Dios tan sencillo? El sello de Dios está para los que le temen y para los que le obedecen. Porque
para obedecerlo, usted primero tuvo que tener temor de Dios y buscar la voluntad perfecta del Señor. Y al hacer eso, entonces viene la obediencia. Son 3 pasos, escuchen. Temor de Dios, el deseo, hacer la voluntad del Señor, buscar y hacer la voluntad del Señor, ya es la acción. Viene lo tercero, que es la obediencia. Y ese es el resultado que lleva a que Dios cumpla su palabra. Usted cumple esos 3 pasos en cualquier ámbito de su vida, delante de Dios tendremos la respuesta de Dios. Temor de Dios, búsqueda para hacer lo correcto y obediencia. Porque el temor de Dios nos va a llevar a buscar la voluntad perfecta. Y cuando buscamos la voluntad perfecta, Dios lo revela y nos lo dice. No vayan a creer que Dios se va a quedar callado. No, Él nos va a decir, nos va a revelar, nos va a mostrar lo que debemos hacer. Tengan la seguridad que eso es así. Y cuando eso sucede, entonces ahora queda la decisión mía y la decisión suya. Y cuando lo hacemos, cuando lo cumplimos, entonces Dios lo toma como obediencia, como fe. Actuamos en base a la fe, a la obediencia, y Dios está obligado por su palabra a cumplirla. ¿Van entendiendo? Con la ayuda del Señor estaremos explicando, pero vamos a darle un fundamento a lo que se está diciendo con estas escrituras. Vamos a tomar 3 escrituras. Una es Hechos 5, desde el versículo 30 al 32. Esa es la primerita. Hechos capítulo 5, versículos del 30 al 32. Vayan meditando en lo que se está diciendo. Cumplamos esos 3 pasos y eso delante del Señor va a tener un resultado. Hechos capítulo 5, versículos del 30 al 32. Esas son las primeras escrituras que vamos a leer. Leemos: en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A Jesús, a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros, dicen los discípulos, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, hermano. La otra escritura que vamos a leer en esta hora es Hechos capítulo 2, versículos 22. Capítulo 2, Hechos 2, 22. Vamos llevando un orden de lo que se está diciendo. Hechos 2, 22. Dice así la escritura: varones israelitas, dijo Pedro bajo inspiración del Espíritu Santo, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, escuchen, varón aprobado de Dios, varón aprobado de Dios, entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros,
como también vosotros sabéis. Amén. Y la otra escritura es también muy conocida. Mateo, el capítulo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Leemos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor añada su bendición a esta palabra. Estaremos dando más escrituras para fundamentar lo que se ha de decir y se dirá en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Qué maravilloso eres, Señor, como tú abres la escritura y nos enseñas a todos. Que en esta hora, en cada corazón, tú te reveles a nuestras vidas, que tú encuentres campo fértil en nuestros corazones para tú revelarte a nosotros, para tú mostrar tu misericordia, para tú mostrar el camino que debemos caminar porque será perfecto. No importa que lo que diga el mundo, si el mundo considera que ese camino no es perfecto, si es tu palabra y si es tu espíritu guiando, entonces será perfecto porque es lo que tú quieres. Que en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas en esta hora, ese deseo crezca de todos nosotros, el hacer tu voluntad. Porque allí es cuando tú te manifestarás, porque tú verás el deseo de nuestras vidas de hacer lo correcto. Señor, sé con nosotros en esta hora. Liberta toda alma oprimida por el error, por el pecado, por las ideas preconcebidas que muchos tienen, espíritus religiosos que se apoderan de las mentes y de los corazones de hombres y les impiden hacer la voluntad perfecta del Señor. Y liberta todo y sana todo cuerpo enfermo para que nada impida que tu pueblo pueda oír con libertad esta palabra liberadora. Para la gloria de tu nombre, háblanos en esta hora, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos en el tema, con permisito. Seguimos en el tema de por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo. Usted tal vez dirá, ¿por qué usted ha alargado tanto este tema? Ya vamos por la parte 65, si mal no me equivoco. Es porque para yo hablar sobre algo, yo necesito la confirmación del Señor. Y el Señor me ha mostrado que no hay un tema más importante para el creyente que este. No que los demás temas no sean importantes, por supuesto que lo es. Pero Dios puede utilizar a un instrumento para hablar de algo y Dios puede utilizar a un instrumento para complementar otra cosa que forma parte de lo que todas las cosas que Dios quiere que usted oiga. Pero en mi caso, lo que Dios colocó en mi corazón es que usted, quien me escucha en esta hora, identifique la razón por la cual usted no ha recibido el Espíritu Santo, siendo que eso es algo primordial e importante, clave, absolutamente, para que usted pueda vivir para Dios, para que, escuchen como leímos en Hechos 2, para que usted pueda ser aprobado por Dios. Muchos no han recibido el Espíritu Santo porque no han sido aprobados por Dios. Dios no aprueba su fe. Dios no aprueba su acción, su actitud. Usted pudiera estar en una iglesia, pero su actitud no es la correcta y Dios no lo puede sellar, no puede cumplir su palabra porque Él no rompe su palabra. Muchos en las iglesias van con pensamientos acerca de Dios y de cómo es que Dios va a obrar en sus vidas. Algunos son ideas propias, otros son ideas enseñadas en grupos, denominaciones, que
han sacado la palabra y al sacar la palabra sacan la voluntad perfecta del Señor. Te dirán, pero es que ellos predican la Biblia, pero la predican con la interpretación de ellos. Y al añadirle su interpretación y no la interpretación del Espíritu Santo, están sacando la palabra, la están anulando, le están quitando el efecto que ella pudiera tener en usted si usted la toma conforme a como Él le inspiró. Porque muchos dicen, yo la tomo así como está. Yo le diría a usted, mejor más bien diga, yo la tomo conforme a como el Espíritu Santo la quiere revelar, conforme a como el Espíritu Santo le ha dado la interpretación. Eso es lo que yo deseo, que la interpretación de Dios me sea dada para yo hacer la voluntad del Señor. Eso es algo a la cual todo hombre y toda mujer están enfrentados, está delante de ellos y no lo pueden evitar. Porque la verdad, la palabra está siendo predicada. Y ante ella debemos asumir una actitud. La actitud está basada en esos 3 pasos que se ha mencionado. Temor de Dios, buscar la voluntad perfecta de Dios y la obediencia. En esos 3 pasos está garantizado que toda oración va a ser respondida, que toda petición del corazón del hombre va a ser respondida 100%. Grábeselo, escríbalo en las tablas de su corazón, escríbalo en su Biblia, en donde usted pueda recordarlo. Temor de Dios. Buscar la voluntad perfecta del Señor y obediencia. Una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra. Pero cuando Dios ve en los corazones de los hombres y mujeres que desean o que han tomado, que han tomado decisión por Cristo, ¿qué ha pasado? Dios no ve en muchos de ellos temor de Dios. No están preocupados por hacer lo correcto. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Es lo que Dios ve. Dios va a las iglesias y ve los corazones. Aunque sus labios expresen una cosa, sus corazones dicen otra. En algunos. Dios ve si en su corazón hay o no hay temor de Dios, o sea, la preocupación de su vida para hacer lo correcto, la voluntad perfecta del Señor, para hacerlo de la manera de Dios, para decirlo a la manera en que Jesús lo haría. Todos los aspectos de nuestra vida deben girar en torno a eso. Cuando lo insultan y lo menosprecian, el temor de Dios debe llevarnos, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Cuál sería la actitud que tú asumirías? Esa es la que yo quiero asumir. ¿Se dan cuenta? Y Dios lo revela y Dios da la salida y en obediencia viene la bendición de Dios. En todas las cosas que usted pudiera emprender, matrimonio, trabajo, proyectos de viaje, hasta esas cosas. Las cosas más pequeñas de nuestra vida. Señor, guíame porque yo deseo hacer lo correcto en todo lo que yo haga. Y que cuando yo vaya a hacer lo correcto, yo lo haga a la manera tuya. ¡Ojo! Hay muchos que han tomado lo correcto, pero lo han hecho a la manera del hombre. Y eso no es hacer la voluntad del Señor. Usted no puede cumplir la palabra rompiéndola. Usted no puede decirle a Dios qué es lo mejor que Él debe hacer. Nosotros no tenemos el derecho de hacer eso. Nosotros estamos llamados como el tipo de la esposa a obedecer a su marido en todo.
El Señor es el que sabe, el Señor es la cabeza. Digámosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor lo va a revelar a la manera de Dios. Porque cuando lo hacemos a nuestra manera, automáticamente le damos un derecho al diablo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que al hacerlo a nuestra manera, automáticamente le asignamos un derecho al diablo? Porque en la voluntad perfecta del Señor, el diablo no tiene cabida, pero en la permisiva sí. Porque en la permisiva es la voluntad del hombre la que se está cumpliendo y no la voluntad de Dios. Yo no quiero que el diablo esté metido en los proyectos o en los deseos de mi corazón. Yo deseo que sea Cristo el que guíe mis pasos. Porque el Espíritu Santo vino para guiar al hombre, pero también viene a confirmar cuando el hombre o la mujer tienen el deseo de hacer la voluntad perfecta del Señor. Eso es algo muy importante. Cuando usted lee, yo le invito a usted a que usted lea Mateo el capítulo 5 con revelación de Dios, oración y revelación de Dios. Y usted verá cómo esa escritura va llevando al hombre, eso se habló en semanas anteriores. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Dios ahora le estaba mostrando a Israel cuál era la voluntad perfecta del Señor. Ojo por ojo y diente por diente. Y Dios le decía a Israel, ¿tú quieres hacer la voluntad perfecta del Señor? Sí, diría Israel. Bueno, entonces, ora por tus enemigos. Hermano. ¿Quiénes en los cultos del Señor Jesús dirían amén a eso? ¿Quiénes dirían amén a eso? ¿Quiénes en su corazón dirían, yo quiero hacer la voluntad perfecta del Señor? Señor, ayúdame. Si en mi corazón hay raíz de amargura en contra de alguien, sácala de mi vida. Yo le comentaba a un hermano acerca del, eso creo que lo mencioné, pero lo voy a volver a mencionar porque está relacionado al tema. Acerca de, es una expresión que utilizó el hermano Sisto Escobar, que es el perdón del café con leche. El problema, para los que no lo entienden, el perdón del café con leche es cuando yo ofendo a alguien y para contentarlo yo le traigo un cafecito con leche y un pancito bien bueno para que se lo coma y la persona, bueno, se siente contenta y vuelven a hablar. El problema con el perdón del café con leche es que si a mí es el que me ofenden y me dan el cafecito con leche, con el pancito, yo pudiera enternecerme y yo digo, bueno, está bien, yo lo perdono, lo cual está correcto. El problema es que lo que motivó el problema no ha sido arreglado, no ha sido confesado, no ha sido expuesto. ¿Se dan cuenta? El problema no ha sido confesado. Lo que originó el problema no se arregló y está allí latente. Y el perdón del café con leche no lo va a no lo va a arreglar, lo va a cubrir. El problema de fondo puede surgir en cualquier momento ante una circunstancia parecida a la que la motivó la primera vez. Ahora, usted no quiere andar todo el tiempo con la misma actitud, con la misma... No. Vaya a la raíz del problema. Hermano, mire, yo hablé mal suyo. Y yo lo dije porque yo creo esto suyo. Es mejor que sea sincero y saque ese veneno de su corazón. Porque si no, usted no va a crecer espiritualmente. No me importa quién sea usted. Puede ser el laico o puede ser un ministro. En eso no hay diferencias. Usted puede ser un laico con raíz de amargura o un ministro con raíz de amargura. Pero si en su corazón hay temor de Dios,
Señor, yo no quisiera ver al hermano y pensar a eso. Yo voy a arreglar con él. Yo voy a decirle por qué yo pienso eso. Ayúdame, Señor. Pero eso sí, no se va a lanzar de cabeza, de barriga, como dice por ahí. No, empieza a orar, Señor, guíame para yo llegarle y con la actitud correcta, humillado en tu presencia, Señor, y ser sincero y decirle la verdad, porque yo no quiero más mirarlo a él distinto. Hermano, ya yo no quiero mirarlo a él distinto. Cuando yo hago eso, demuestro que tengo temor de Dios y voy al altar a buscar la voluntad perfecta del Señor. El Señor me lo va a mostrar y me va a decir lo que yo debo hacer. Humíllate, reconoce si tú dijiste esto, ve y pide perdón. Y después que Él te perdone, por eso, entonces vuelve al altar y le pides al Señor que quite esa raíz de amargura de tu corazón. El Señor lo va a hacer porque es su voluntad. Y Dios lo toma como obediencia. Y Dios le va a dar el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Se dan cuenta? El Señor dice en su palabra, ¿quién me redarguye de incredulidad? Que yo no obedecí al Señor. ¿Quién puede señalar que ante lo que Dios me decía, dice Jesús, yo no lo hacía? ¿Quién puede decir que en mi corazón no está el deseo de hacer la voluntad del Señor y que yo, ante la revelación de Dios, yo no lo hacía? Por eso Él fue aprobado. El Señor fue aprobado porque en su corazón tuvo temor de Dios, buscó la voluntad del Señor, porque nada hago de mí mismo, mas lo que el Padre me muestra, esto hago, para que mi Padre sea glorificado, hermano. Y esa obediencia, Dios lo aprueba, Dios lo confirma. Dios dice, amén, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Eso se aplica a las cosas pequeñas y a las cosas grandes. Hermano, fíjense este pasaje de la Escritura, que tal vez les va a sorprender un poco lo que se va a decir en esta hora, que tiene que ver con Mateo, el capítulo 24, una escritura muy recontra ultra archiconocida por todos. Mateo 24, que tiene que ver con, fíjese, esa escritura tiene que ver con las 10 vírgenes. Yo dije Mateo 24, pues no es Mateo 24. Mateo 25. Mateo 25, la anoté mal en mi Biblia electrónica. Mateo 25, las 10 vírgenes. Fíjense esto. Habían 10 vírgenes. Estamos hablando acerca de la condición de las iglesias. Muchos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo porque no tienen temor de Dios y no se preocupan por hacer la voluntad del Señor. Pero Mateo 25 nos ilustra algo muy tremendo. Escuchen bien. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esa es una parábola. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hermano, tenían la palabra y manifestaron buscar al esposo, hacer la voluntad del Señor. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Y las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Ahora, ¿qué ilustra eso? Cuando la Escritura dice el reino de los cielos es semejante a,
es el cuadro que se va a repetir a través de las 7 edades de la iglesia. Habrá un grupo de así llamados creyentes que tomaron la palabra, pero no tuvieron temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que no se preocuparon por hacer la voluntad del Señor, la voluntad perfecta. Quisieron hacer su propia voluntad en la iglesia, quisieron hacer su propia voluntad en sus vidas, un evangelio a mi manera, como las más de 1000 o 2000, 3000 denominaciones que existen, que cada uno toma la palabra a su manera, la lámpara a su manera. No hubo temor de Dios que los llevara a preguntarle al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Como le dijeron aquellos hombres a Pedro y a los discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Esas palabras denotaron temor y el deseo de hacer la voluntad perfecta del Señor. ¿Y cuál era la voluntad perfecta del Señor? Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hagan la voluntad perfecta del Señor, apártense de lo malo, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados y entonces Dios esas acciones las va a tomar como obediencia y el Dios le da al Espíritu Santo a los que obedecen. Es un concepto muy sencillo de entender. Pero ¿qué pasa? Lo que ilustran esas 5 fatuas es que tomaron la palabra, pero no tuvieron temor de Dios. No buscaron la voluntad perfecta del Señor, el camino perfecto de Dios. Eran vírgenes, pero no obedecieron toda la palabra. Eran vírgenes, pero no buscaron la voluntad perfecta del Señor. Usted no va a ver a las 10 vírgenes comiendo chibón y bailando reggaetón por ahí. No, eran vírgenes. Esas vírgenes tomaron la palabra y obedecieron una parte de la palabra, pero no toda la palabra. Y al tomar una parte, pero no toda, cumplieron una parte de la voluntad del Señor, pero otra no. ¿Y a qué lleva eso? A que Dios no puede aprobar su testimonio. Dios no puede aprobar su fe. Dios no lo aprueba. Dios dice, ellos no lo han hecho. Ellos no han querido hacer mi voluntad y por eso yo no puedo cumplir mi palabra. Pero las prudentes sí lo hicieron. Escuchen, estamos hablando de 2 condiciones. Las prudentes sí lo hicieron. Sí obedecieron al Señor. Sí buscaron la voluntad perfecta del Señor. Porque en el tipo, el aceite es el Espíritu Santo. Dios aprobó su testimonio. Pero sucede algo. Hubo un clamor a medianoche. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. A todas. Escuchen. Dios permita que usted entienda esto que el Espíritu Santo le quiere hablar a usted. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Llegó la hora de la venida del Señor. Y aquí el esposo viene. Salgan a recibirla. Salgan a recibir al esposo. Salgan a hacer lo correcto. Ya ustedes se quedaron dormidas.
vuelvan a asumir su posición. Recuerden, se durmieron, podríamos decir también perdieron el paso, pero llegó la hora en que retomen su posición. Salgan a recibir, no se duerman. ¿Y qué empezaron a hacer las vírgenes? A aparejar sus lámparas. Pero unas tenían aceite y otras no. Hermano, unas ocuparon su lugar, pero las otras no, porque no tenían aceite. Dios no había aprobado su testimonio, porque no habían obedecido. Escuchen bien esto. Y las fatuas dijeron a las prudentes, las fatuas se dieron cuenta que no habían obedecido. Las fatuas se dieron cuenta que no habían tenido temor de Dios y que nunca les preocupó si iban o no iban a un servicio, nunca les preocupó si habían recibido o no el Espíritu Santo, nunca les preocupó su manera de vestir, su manera de comportarse, nada. Con tal fueran a la iglesia, para ellas, o tener un folleto del mensaje en la mano, para ellas eran más que suficiente eso. Pero cuando vino el clamor de Dios, en todas se despertó algo. ¿Y qué se despertó? Temor de Dios. Escuchen, se despertó el temor de Dios, que las llevó a hacer la voluntad del Señor. Pero unas no habían obedecido y las otras 5 sí. Prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Oren por mí. Hermano, oren por mí. Es muy fácil, yo pudiera orar por usted, o un ministro de Dios, o un hermano, hermana pudieran orar por usted, pero eso, el orar, no va a hacer que venga el Espíritu Santo. Escuchen, el que se imponga las manos sobre usted, no va a hacer que venga el Espíritu Santo, porque Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que tienen temor de Dios y buscan hacer su voluntad. Porque son los que quieren hacer lo correcto. Es a ellos a quienes Dios sella. Pero esas vírgenes fatuas dijeron, yo voy a entrar en la línea de oración para que oren por mí. El ministro reconocido es un ministro viejo. Él va a orar por mí y yo voy a recibir el Espíritu Santo. Las prudentes, las cuales conocían la palabra, le dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. O sea, obedezcan. Porque si no, Dios no va a sellar. Para que no nos falte a nosotras. Recuerden que habían perdido el paso, se han quedado dormidas, hermano. También estaban en temor, aparejando sus lámparas. Nos quedamos dormidas. Nos quedamos dormidas. Yo también estoy aparejando mis lámparas. Yo estoy recuperando el paso. Pídele al Señor. Ve a los que venden. Si tú tienes temor de Dios y estás interesada, pídele a los que venden. Y compra para vosotras. ¿Por qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Escapen por sus vidas. Hermano. Si usted, quien me escucha, Señor, nos ayude. Si usted, quien me escucha, no se preocupa por su vida espiritual, ¿quién más lo va a hacer? Si usted no tiene un celo por las cosas del Señor, ¿quién lo va a hacer? Si cuando viene la tentación del diablo y usted no resiste al diablo, ¿quién lo va a hacer? Usted va a ser tentado, usted va a ser probado. Pero si en usted no hay la
preocupación para vencer la tentación, ¿quién lo va a hacer? Es usted quien lo tiene que hacer. Usted debe probarle a Jesús que en verdad quiere hacer la voluntad del Señor. Nosotros no podemos hacer como las gallinas, que uno las espanta, que uno ve que las gallinas se van acercando y uno va para allá. Y las gallinas se alejan y vuelven de nuevo. Y uno, vaya para allá gallina. Y las gallinas se van. Y después a los 3 segundos vuelven otra vez. El Señor ha hecho eso con nosotros. Nos advierte, nos habla. Y nosotros en un momento vamos al altar. Pero cuando nos alejamos de lo mal, pero volvemos como las gallinas. Ante la tentación, ante las invitaciones. Y en este mes tan horrible, las tentaciones se van a multiplicar. Hermanos y hermanas, sin excepción. Si usted no se preocupa y yo no me preocupo, Dios se preocupa, pero Él nos advierte, Él no nos va a obligar, Él respeta nuestro libre albedrío. Por eso la prudente le dijo, ve tú que estás preocupada, muestra interés. Ahora que estás convencida, ve a los que venden. Y mientras que ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo y las que estaban aparejadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Escuchen, yo sé que se ha dicho y se puede tomar que no recibieron el Espíritu Santo, lo cual es cierto en cierta parte. Pero la Biblia tampoco dice que no lo recibieron. Hermano, ¿y entonces qué recibieron las vírgenes fatuas? Una unción, no la llenura. La unción que les alcanzó lo suficiente hasta llegar a donde debieron haber llegado si hubieran tenido el Espíritu Santo. Hermano, volvieron con la unción, con la bendición de Dios, pero no con la aprobación de Dios, hermano. Vinieron con una unción y no con la aprobación. Yo quiero la aprobación de Dios, como la escritura que leímos. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios. Yo quiero que Dios apruebe mi fe, mi obediencia. Y eso no es que usted esté en una iglesia del mensaje, es que yo le crea al Señor y yo tenga temor de Dios, haga su voluntad y obedezca su palabra. Solo así Dios me va a dar el Espíritu Santo. Usted pudiera decir, entonces, yo no voy a recibir el Espíritu Santo. Si usted lo hace por miedo a quedarse, no. Si usted lo hace por amor a Jesús, porque quiere hacer lo correcto, Dios pudiera darle el Espíritu. Pero estamos en un tiempo muy tremendo. Hermano y hermana que me escucha, en cualquier momento puede venir el Señor a llevarse a su pueblo. En cualquier momento puede suceder eso. Y este es el tiempo, pero para obedecer por amor, por obediencia. Dios va a sellar es por obediencia. No es, el hermano Branham lo dice en un mensaje, no es cuánto usted le da al púlpito. No, es cuánto usted obedece la palabra. Cuánto usted tiene temor de Dios y en verdad en su corazón, de todo corazón, usted desea hacer la voluntad perfecta del Señor y obedece lo que el Señor le dice. Eso lo está viendo el Señor. Dios lo está viendo. Y si usted en su corazón no está consumado el deseo de hacer la voluntad del Señor, usted no me está engañando a mí. Usted está
engañándose a usted mismo. Porque el Señor lo sabe. Y por eso no va a recibir el Espíritu Santo. Pídale perdón de todo corazón a Jesús en el altar. Dios conoce su corazón. Dios sabe que usted está por otra causa. Dios sabe que usted está en la iglesia para satisfacer un espíritu religioso, no porque usted quiere hacer la voluntad del Señor. Y si usted es así, entonces la única oportunidad que usted tiene es que sea sincero en el altar. Hoy, mientras se dice hoy. Y le pide perdón al Señor y comienza una vida de obediencia para que Dios apruebe su testimonio de fe. ¿Estará usted dispuesto a ser sincero en el altar delante del Señor para que Dios apruebe su testimonio? Tiene que ser una aprobación de amor. Estamos hablando de esposo y esposa. Dios tiene que aprobar su fe. Y la aprobación vendrá cuando obedezcamos en amor, porque esos 3 pasos se tienen que hacer en amor. Temor de Dios, no porque para que el esposo no vaya a pensar mal mío. El deseo de saber qué es lo que el esposo quiere, la voluntad perfecta y la obediencia, que es lo que nos dará derecho a la señal, así dijo el mensajero. Por eso en esta hora, examinémonos todos ante el tiempo tan tremendo que estamos viviendo en esta hora, tan conclusivo. Las señales nos hablan. La luz roja, todas las luces rojas están brillando ya. Antes era una, de repente eran 2, ahora son todas. Que el Señor nos ayude a todos en este tiempo tan tremendo para que podamos ir al altar de todo corazón con verdadero y genuino arrepentimiento y con el deseo de hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Oh Dios, tú sabes la condición de cada corazón. Que tú puedas ayudarnos a todos. Que toda falsedad, toda hipocresía sea quitada de nosotros. Si nosotros hemos sido negligentes, flojos, egoístas para hacer tu voluntad, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, que en nuestros corazones pueda haber temor de Dios y el deseo de hacer tu voluntad, para que tú nos oigas y tú puedas vaciarte en nuestras vidas y sellar, aprobar nuestra fe en amor. Y decir, Él me ama, ella me ama. Señor, ayúdanos a todos nosotros. Bendice cada corazón en esta hora. Tu nombre precioso, santo y sublime sea glorificado en esta hora. Señor, ayuda a tu pueblo. Esta palabra sé que no volverá a ti vacía, sino que ya hará la obra para la cual tú la has enviado. Que así sea, mi Señor. Obra en cada uno de tus hijos y que puedan haber decisiones para la gloria del Señor. Decisiones firmes, sólidas y en amor. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otro mensaje de amor del Espíritu Santo. Todos los días, pero de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, los cultos de oración, la gran oportunidad de arreglar nuestras vidas con el Señor hoy. Únanse con nosotros en oración, pero con una actitud de temor de Dios y el deseo de hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, Dios se la va a revelar. Si usted tiene que confesar, confiese. Si usted tiene que arreglar, arregle. Si usted tiene que dejar, deje. Si usted tiene que buscar, busque. Dios se lo mostrará. Usted lo va a saber. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer. Recuerden, Dios da el Espíritu Santo a los que le temen.
Pero esos 3 pasos, guárdenlos en su corazón. Temor de Dios. Examínese si tiene temor de Dios. Porque el temor de Dios lo va a llevar a buscar la voluntad perfecta del Señor, a hacer lo que Dios quiere, y eso lo va a llevar, cuando Dios se lo muestra, a hacer la voluntad perfecta del Señor en obediencia, y allí entonces Dios va a probar nuestra fe. Que el Señor nos ayude para que en esta hora puedan haber decisiones firmes en Dios, para que el Señor pueda glorificarse. El Señor se va a glorificar en medio de su pueblo cuando hay decisiones basadas en el amor a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.